Para Marcos, trabajar como repartidor para una app de comida no era una carrera, era un modo de supervivencia. La ciudad, una capital sudamericana de 10 millones de almas, era su territorio, un laberinto de torres de cemento, barrios apiñados y callejones que solo los locales conocen. Conocía los atajos, los clientes tacaños, las zonas peligrosas después del anochecer. Pensaba que nada podía sorprenderlo. Hasta que aceptó un pedido con un destino que no aparecía en ningún mapa digital, un pedido que llegó pasada la medianoche de un sábado lluvioso, cuando los bares cerraban y la ciudad revelaba sus ritmos más oscuros. Eran las 12:47 de la mañana. Marcos estaba a punto de apagar la app y dirigirse a su modesto departamento, con el cuerpo adolorido por 12 horas seguidas de manejo. La lluvia golpeaba el parabrisas de su moto, unas 150 centímetros cúbicos, fiel pero cansada. En ese momento, sonó la alerta, un nuevo pedido, con una propina automática que quintuplicaba el valor del envío. El destino, la Casa del Ciruelo, Callejón de la Luz, altura del km4, antigua carretera a la sierra. No había número. La aplicación mostraba un punto fijo al final de un camino sinuoso, en las laderas semirurales que bordeaban la ciudad por el este, una zona de viejas quintas y descampados. La orden era simple: 2 porciones de arroz con leche de una vieja confitería del centro que, por alguna razón, aún estaba abierta a esa hora. El cliente se llamaba Señor del Valle. Marcos, tentado por la propina que cubriría su renta de la semana, aceptó. Un error que comenzó con un detalle trivial: al recoger el pedido en la confitería, la anciana dueña, al leer la dirección en la pantalla, palideció. ¿Quién pidió esto, muchacho?, preguntó, su mano temblorosa sobre la bolsa de papel. El Señor del Valle, respondió Marcos. La mujer sacudió la cabeza, murmurando en voz baja: él no come arroz con leche. Él no puede comer. Pero finalmente le entregó la bolsa, que despedía un aroma anormalmente intenso a canela y leche quemada. La navegación lo llevó fuera de la mancha urbana, por la antigua carretera a la sierra, un pavimento agrietado flanqueado por eucaliptos que se mecían como espectros en el vendaval. La lluvia arreciaba. El punto en el mapa lo desvió por un camino de tierra que se bifurcaba entre unos cerros cubiertos de matorrales. No había alumbrado público. Solo los faros de su moto cortaban la cortina de agua, revelando un paisaje desolado, ruinas de casas viejas, gallinazos posados en cables caídos. El Callejón de la Luz era, irónicamente, el lugar más oscuro que había visto. Finalmente, los faros iluminaron una verja de hierro oxidada, entreabierta, con un letrero apenas legible: la Casa del Ciruelo. Más allá, una casona de 2 pisos de adobe y madera, con un techo de tejas musgosas. Una luz tenue, como de una lámpara de queroseno, parpadeaba en una ventana del primer piso. No había ciruelos. Solo un árbol seco y retorcido, como un muñeco en agonía, frente a la fachada. Marcos estacionó, sintiendo el instinto primario de huir. Pero la propina lo ancló. Tomó la bolsa y se acercó a la puerta principal de madera maciza, con herrajes negros. Golpeó. El sonido fue absorbido por la lluvia y la oscuridad. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. Entonces, la puerta se abrió unos centímetros con un chirrido prolongado. No había nadie tras ella. Una corriente de aire cálido y cargado de un olor a tierra húmeda, polvo viejo y esa misma canela del arroz con leche, salió al encuentro. «¿Sr. del Valle?», llamó Marcos. Solo el viento respondió. Decidió dejar el pedido en el suelo y marcharse. Pero al agacharse, vio algo que lo heló. En el umbral, perfectamente alineados, había 3 pares de zapatos. Unos de hombre, grandes y polvorientos, unos de mujer, con tacón gastado, y unos pequeños, de niño, de un estilo antiguo. Todos parecían esperar a alguien. Una voz llegó entonces, no desde dentro, sino desde su espalda, desde cerca del árbol seco. Era una voz grave, áspera, como de garganta llena de tierra. «No en el suelo, joven. Él detesta la descortesía». Marcos se volvió bruscamente.
bajo el árbol, recortada contra el cielo plomizo, había una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. No se distinguían sus facciones. El señor del valle agradece el servicio. Por favor, deje el paquete en la mesa del vestíbulo. La figura no se movió. Marcos, con el corazón golpeándole las costillas, empujó la puerta y entró. El vestíbulo era una cápsula de tiempo. Muebles pesados cubiertos con sábanas, un reloj de péndulo parado a las 3:15, espejos empañados. En el centro, una mesa redonda. Sobre ella, una lámpara de aceite era la fuente de la luz parpadeante. Marcos depositó la bolsa y se volvió para irse. Fue entonces cuando el reloj comenzó a sonar. No un tañido, sino un carillón desentonado y rápido, como si diera las horas a una velocidad antinatural. Y en cada campanada, la luz de la lámpara parpadeaba, y en ese instante de oscuridad, Marcos veía cosas en los espejos, reflejos que no coincidían con la habitación. Un hombre de espaldas, una mujer peinando su cabello largo, un niño corriendo. Eran siluetas fugaces, pero nítidas. El aire se volvió más pesado, más difícil de respirar. Olía cada vez más a leche quemada. Corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe justo cuando él llegaba, con un estruendo seco. La figura del árbol ya no estaba. En su lugar, la voz resonó dentro de la casa, ahora desde el piso superior. El pago. Él siempre paga por adelantado. Marcos forcejeó con la puerta, pero no cedía. De la bolsa de papel sobre la mesa, comenzó a salir vapor. Un vapor espeso, blanco, que olía al arroz con leche, pero también a algo dulzón y nauseabundo, como flores de tumba. El vapor se arremolinó y formó, por un segundo, una cara anciana, serena, con los ojos cerrados. El pánico le dio fuerzas. Tomó una silla pesada y la estrelló contra la ventana del vestíbulo. El cristal, viejo y frágil, se hizo añicos. Saltó a través de él, cortándose los brazos con los vidrios rotos, y corrió hacia su moto. La lluvia ahora era torrencial. Al subir y arrancar, miró hacia la casa. En la ventana rota, no había nadie. Pero en la puerta principal, ahora abierta de par en par, estaban las tres figuras que había visto en los espejos. Un hombre alto, una mujer de vestido largo y un niño pequeño. Los tres estaban de pie, inmóviles, mirándolo fijamente. Y detrás de ellos, en la mesa, la bolsa de papel ya no humeaba. Estaba abierta y vacía. Marcos huyó a toda velocidad, sin mirar atrás. Llegó a su casa temblando, con los cortes superficiales pero una herida más profunda en su sensación de seguridad. Al día siguiente, revisó la app. El viaje había sido cancelado. No había registro del pedido, ni de la propina. Todo había desaparecido. Intrigado y aterrado, volvió a la antigua carretera a la luz del día. Encontró el camino de tierra, pero al final, donde debía estar la casa, solo había un solar vacío, cubierto de maleza alta. En el centro, los cimientos de piedra de una casa que había sido demolida hacía décadas. Y en medio de los escombros, crecía un único ciruelo joven y saludable, cargado de frutos verdes, algo imposible en esa época del año. Un viejo que pasaba con un burro le contó, al ser preguntado, la casa del ciruelo. Se quemó hace como 60 años. Una familia entera murió dentro, los del valle. Dicen que la abuela estaba haciendo arroz con leche cuando una vela cayó. Ahora, a veces, cuando hay niebla o lluvia fuerte, los que pasan de noche ven las luces y hasta huelen la canela. Y si te paras mucho, te ofrecen entrar a probar, pero nadie que entra ha salido para contarlo. Marcos dejó de repartir de noche. Pero a veces, cuando llueve y huele a tierra mojada y canela en el aire, se estremece. Comprendió que no había entregado comida a un cliente. Había sido un mensajero involuntario en un ritual de nostalgia atrapada en el tiempo, llevando una ofrenda a fantasmas que aún repetían su última cena, en un ciclo eterno de hambre y memoria. El verdadero terror no era la casa encantada, sino la app que, de alguna manera,
había conectado con un punto en el mapa donde el tiempo se había roto y donde los algoritmos, en su fría lógica, podían canalizar los anhelos de los muertos hacia los vivos desprevenidos que, como él, solo buscaban ganarse el pan de cada día. En una ciudad colonial del altiplano, donde las calles empedradas guardan secretos bajo sus piedras y el aire enrarecido a más de 3000 metros de altura parece transportar susurros de otras épocas, Tomás trabajaba como mensajero para un servicio de correspondencia privada. No era una app, era una empresa pequeña, casi antigua, que se encargaba de enviados confidenciales, documentos legales y, a veces, paquetes cuyo contenido nadie preguntaba. Tomás conocía cada callejón, cada patio escondido. Hasta que le asignaron la ruta de las sombras, una serie de entregas que comenzaban al atardecer y terminaban en la madrugada, para clientes cuyas direcciones parecían sacadas de un plano de la ciudad de hace un siglo. El jefe de Tomás, don Ernesto, un hombre tan seco y amarillento como los papeles que archivaba, le entregó una tarde un maletín de cuero con 3 cartas. Entrega personal, firma de recibido obligatoria. No uses el teléfono para confirmar. Y bajo ninguna circunstancia, nunca, pierdas de vista el maletín. Si te lo piden, si te ofrecen dinero, si sientes que te siguen, regresa inmediatamente. Las instrucciones eran más extremas de lo habitual. Las direcciones estaban escritas a mano en sobres de pergamino. 1. Señor Aarón de la Torre, calle del Sol Poniente 47, interior. 2. Señorita Elvira Montes, pasaje de la Campana 12, patio segundo. 3. Para el cuidado del señor Aníbal, callejón del Huayco 3, puerta verde. La primera entrega fue inquietante pero normal. Calle del Sol Poniente 47 resultó ser una librería esotérica cerrada. Tocó en una puerta lateral. Un hombre anciano, de ojos velados por cataratas, recibió la carta. Sus dedos, al tomar el sobre, estaban fríos como el mármol. Dile a don Ernesto que el pago está en camino, dijo, y cerró la puerta sin firmar nada. Tomás anotó mentalmente la anomalía. La segunda entrega lo llevó al pasaje de la Campana, un callejón tan estrecho que apenas pasaba la luz del crepúsculo. El número 12 era una puerta baja de madera. Al llamar, una mujer joven, pálida y de belleza etérea, abrió. Vestía un camisón blanco de otra época. Recibió la carta y, al hacerlo, Tomás notó que su muñeca tenía una marca oscura, como un moretón con forma de mano. Ella siguió su mirada. Es el precio de las deudas ajenas, murmuró, y cerró. Tomás se alejó rápido. Al salir del pasaje, tuvo la sensación de ser observado desde todas las ventanas ciegas. La tercera entrega era la que más le inquietaba. El callejón del Huayco era conocido por los locales como un lugar pesado, una quebrada seca dentro de la mancha urbana donde se arrojaba basura y, según las leyendas, cosas peores. La noche había caído por completo cuando Tomás llegó. No había alumbrado. Encendió su linterna. El número 3 era una ruinosa casa de adobe con una puerta verde, descascarada. ¿Golpeó? No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. La puerta cedió y se abrió lentamente. Dentro, oscuridad absoluta y un olor a humedad, excremento de ratón y algo dulce, como flores podridas. Señor Aníbal, llamó. Un sonido vino del interior, un arrastre lento, como de algo pesado siendo jalado por el suelo de tierra. Tomás, recordando las órdenes, decidió dejar la carta en el umbral y marcharse. Pero en ese momento, una mano surgió de la oscuridad. No era una mano humana. Estaba cubierta de una costra negruzca, los dedos eran larguísimos y terminaban en uñas como garras. Agarró el sobre y lo arrebató. Tomás retrocedió, aterrorizado. De las profundidades de la casa, una voz habló. No era un susurro, sino un sonido gutural, como de rocas moliéndose. Dile, a Ernesto, que la última deuda, se cobrará pronto, con él. La puerta se cerró de golpe. Tomás huyó, corriendo por el callejón hasta llegar a una calle iluminada. Respiraba con dificultad.
Al revisar el maletín, encontró que donde habían estado las 3 cartas, ahora había un solo sobre pequeño, cerrado con cera negra. Estaba dirigido a Tomás, el mensajero. No había remitente. Sintió un frío en la espina dorsal. Regresó directamente a la oficina. Era tarde, pero don Ernesto estaba allí, sentado en la penumbra, bebiendo coñac. Tomás, con la voz quebrada, contó lo sucedido y puso el sobre dirigido a él sobre el escritorio. Don Ernesto palideció de verdad, su rostro amarillento se tornó ceniza. Abrió un cajón y sacó una pistola vieja. «Maldito sea», escupió. «Es demasiado pronto». Tomás, confundido y asustado, preguntó qué significaba todo. Don Ernesto, derrotado, le contó una verdad horrible. Su negocio no era de mensajería común. Era un servicio de intermediación para pactos. Las cartas no contenían mensajes, sino cláusulas de deudas no monetarias, años de vida, recuerdos, la salud de un ser querido, el alma de un descendiente. Él era el corredor, el notario de acuerdos entre personas desesperadas, entidades que no eran humanas. El señor Aníbal no era un hombre. Era algo que habitaba en los espacios olvidados de la ciudad, un acreedor ancestral. Don Ernesto había estado posponiendo el pago de su propia deuda, la vida de su hija, salvada de una enfermedad terminal décadas atrás, por años, enviando mensajeros con pagos a cuenta, las otras 2 cartas. Para calmar a Aníbal. Pero Tomás, al entregar la última carta, que contenía un fragmento del alma de un condenado a muerte, había activado el ciclo final. Y ahora, Aníbal lo había marcado al enviarle una carta a él. Era una invitación o una condena. «Tienes que irte de la ciudad, ahora», imploró don Ernesto. «Quema esa carta sin abrirla. Y reza para que no te encuentre». Tomás, en shock, tomó el sobre y salió corriendo de la oficina. En su casa, temblando, sostuvo el sobre el fregadero. La tentación de saber qué decía era enorme. Finalmente, la rompió. Dentro, no había papel. Había una pequeña bolsita de terciopelo negro. La abrió. Contenía 3 cosas, un diente humano infantil, un mechón de pelo gris, de don Ernesto, lo supo al instante, y un trozo de tela con un bordado de una inicial, T, de Tomás. Y una nota, con una caligrafía pulcra e imposible, todo mensajero, al final, se convierte en el mensaje. Tu entrega ha sido aceptada. Tu turno llegará. Esa noche, Tomás empezó a ver las sombras. No eran ausencia de luz. Eran presencias oscuras que se alargaban contra las paredes de su habitación, independientes de cualquier fuente de luz. Escuchó arrastres en el techo de su vieja casa. Y los sueños, soñaba con el callejón del Huayco, y con la puerta verde abriéndose, y una voz que le ofrecía librarse de la deuda si llevaba un nuevo mensaje, esta vez a alguien de su propia familia. Tomás no quemó el contenido. Lo enterró en un campo lejano, tras una sesión desesperada con un curandero que le pidió un riñón de cordero negro a cambio de una débil protección. Dejó la ciudad y el trabajo. Don Ernesto desapareció una semana después. Encontraron su oficina vacía, con un olor a flores podridas impregnado en las paredes. Años más tarde, Tomás vive en una ciudad costera, trabajando en algo que no implica entregar nada. Pero cada tanto, cuando recibe un paquete o una carta por correo normal, sus manos tiemblan. Porque sabe que en el mundo existen rutas ocultas, canales de comunicación para transacciones que no usan dinero, y que algunos mensajeros, al cruzar ciertos umbrales, dejan de ser meros transportistas para convertirse en parte del contrato, en un ítem más en la lista de deudas por cobrar, esperando el día en que la puerta verde de su propia vida se abra. Y la mano oscura salga a reclamar lo pactado. La ciudad nunca duerme, y sus rascacielos son colmenas de luz y actividad a todas horas. Camila, una estudiante de ingeniería que trabajaba como repartidora en bicicleta para una app de supermercados, pensaba que conocía los peligros, el tráfico caótico, los asaltos en semáforos, los clientes mal educados. Su territorio era el distrito financiero,
un bosque de vidrio y acero. Hasta que una madrugada, recibió un pedido urgente del edificio Ayón, una torre de lujo residencial de 40 pisos, famosa por su seguridad y sus habitantes de élite. El pedido era extraño: una sola vela de cera negra, un paquete de sal gruesa y una botella de agua mineral de una marca específica y casi inexistente. La dirección: Penthouse 4001, usar ascensor de servicio. Cliente: señora Silvana. La propina era tan abultada que pagaría su semestre universitario. Camila, a pesar de los escalofríos que le provocó la lista, aceptó. Eran las 3 de la mañana. El edificio Ayón se alzaba como un obelisco negro contra el cielo nublado. La mayoría de las ventanas estaban oscuras. Camila, con su mochila de reparto, se dirigió a la entrada de servicio, como indicaban las instrucciones. Un guardia de seguridad somnoliento la hizo registrar en una planilla antigua de papel, no digital. Piso 40, ascensor de carga. Fíjese en el número, le dijo, sin mirarla a los ojos. El ascensor era espacioso, de metal desnudo, y olía a aceite y desinfectante. Las puertas se cerraron con un chirrido. Al presionar el botón 40, notó que el panel tenía un botón extra, sin numerar, justo encima del 40, marcado solo con un símbolo que parecía un ojo estilizado. Lo ignoró. El ascenso fue lento, el motor gemía. A mitad de camino, las luces parpadearon y se apagaron por un segundo. En la oscuridad, Camila sintió que la temperatura descendía bruscamente. Y escuchó un sonido: susurros. No venían de ningún lado, parecían estar en el mismo aire del ascensor, como si varias personas estuvieran murmurando al unísono en un idioma gutural e incomprensible. Las luces volvieron, los susurros cesaron. El ascensor se detuvo en el piso 40. Las puertas se abrieron hacia un vestíbulo de servicio completamente desnudo, paredes de concreto sin pintar, suelo polvoriento, tuberías a la vista. No había decoración, solo una puerta metálica al fondo, marcada con un 4001 pintado a mano. El ambiente era opresivo. El silencio era absoluto, ni siquiera se oía el zumbido de los ventiladores. Camila caminó hasta la puerta y tocó el timbre. No hubo sonido. Tocó la puerta con los nudillos. El golpe resonó de manera anormal, como si al otro lado hubiera un vacío enorme. La puerta se abrió automáticamente, hacia adentro, revelando una antecámara oscura. Una voz de mujer, suave, pero sin inflexión, llegó desde las sombras: pase, joven. Deje el pedido en la mesa y retire su pago. Camila entró. La antecámara daba a una sala inmensa, el living del Penthouse. Pero no era lo que esperaba. No había muebles modernos, ni vistas panorámicas, las ventanas estaban cubiertas por pesadas cortinas negras. En el centro, sobre el piso de mármol pulido, había un círculo perfecto dibujado con lo que parecía tiza o polvo blanco. Dentro del círculo, una mesa baja de madera oscura. Fuera del círculo, a un lado, había una silla. Sentada en ella, una mujer de edad indeterminada, quizás 50, quizás 70, vestida con un sencillo vestido gris. Su rostro era pálido, imperturbable, y sus ojos eran de un color gris tan claro que casi parecían blancos. La señora Silvana. La mesa, dijo la mujer, señalando el interior del círculo. Camila, sintiendo que cada célula de su cuerpo le gritaba que saliera corriendo, avanzó. Cruzó el límite del círculo y depositó la bolsa con los artículos sobre la mesa. En ese instante, sintió una leve presión en los oídos, como al cambiar de altitud rápidamente. Al mirar hacia arriba, vio que el techo alto estaba cubierto por intrincados patrones geométricos pintados en un color rojo oscuro, como óxido. No eran decorativos. Parecían diagramas, sellos. Su pago, dijo la señora Silvana. Señaló hacia un sobre marrón en el borde del círculo, fuera de él. Camila retrocedió para tomarlo. Al salir del círculo, la presión en sus oídos desapareció. Tomó el sobre. Estaba grueso, lleno de billetes. Gracias, murmuró, y se dirigió a la puerta. La voz de la mujer la detuvo.
Un consejo, niña. No uses el ascensor principal. Usa las escaleras de emergencia. Y no mires hacia atrás hasta llegar a la calle. Camila asintió, sin entender, y salió. La puerta se cerró tras ella. En el vestíbulo desnudo, corrió hacia la salida de emergencia. Las puertas de las escaleras eran pesadas. Al abrirlas, un olor a humedad y cloro la golpeó. Empezó a bajar, sus pasos resonando en el hueco de concreto. Al pasar el piso 39, notó algo en las paredes, marcas. No eran graffiti. Eran símbolos similares a los del techo del penthouse, pero más toscos, como arañazos. Y a medida que bajaba, la temperatura volvía a caer. Empezó a oír de nuevo los susurros, esta vez claramente provenientes de los rellanos de los pisos impares. Susurros que ahora parecían decir su nombre: Camila, quédate, ayúdanos a salir. No miró atrás. Siguió bajando, el corazón desbocado. En el piso 20, las luces de emergencia parpadearon y vio, por un instante, figuras humanoides de sombra paradas en los rellanos superiores, mirándola desde arriba. No tenían rasgos, solo contornos distorsionados. Siguió corriendo. Llegó a la planta baja y empujó la puerta que debía llevarla al lobby de servicio. Pero la puerta no daba al lobby. Daba a otro vestíbulo idéntico al del piso 40, concreto desnudo, polvo, la misma puerta metálica marcada 4001 al fondo. Estaba de vuelta en el piso 40. Había bajado 20 pisos y terminado en el mismo lugar. El pánico la inundó. Los susurros ahora eran gritos ahogados, lamentos. La puerta de las escaleras a sus espaldas se cerró de golpe. La única salida parecía ser la puerta del penthouse. Se acercó, decidida a golpear y pedir ayuda. Pero antes de tocar, oyó voces dentro. No solo la de la señora Silvana. Eran varias voces, hablando al unísono, en ese idioma gutural. Y entre ellas, distinguió palabras en español: el intercambio está completo, el ancla ya está puesta, la próxima mensajera será más dócil. Camila entendió entonces. No había entregado productos de supermercado. Había sido parte de un ritual. La vela, la sal, el agua, y ella, la mensajera, el elemento humano que cruzaba el círculo, había sido el catalizador o el cebo. Había activado algo, o sellado algo. Las escaleras eran un bucle, una trampa dimensional dentro del edificio. Respiró hondo, recordando algo que su abuela le había dicho una vez sobre lugares que se pliegan. Miró el sobre con el dinero en sus manos. Era su pago, pero también podía ser su ancla a este lugar. Con un esfuerzo sobrehumano, lo arrojó hacia el círculo imaginario que recordaba en el centro del vestíbulo. «No lo quiero», gritó. «Tomad vuestro pago». En ese instante, las luces parpadearon violentamente. La puerta de las escaleras de emergencia se abrió sola, con un crujido. Del penthouse, un grito de furia inhumano atravesó la puerta metálica. Camila no lo pensó dos veces. Corrió por las escaleras, esta vez sin detenerse, sin mirar atrás, sin escuchar los susurros que ahora sonaban a frustración y rabia. Bajó los 40 pisos de un tirón y esta vez, la puerta de la planta baja sí la llevó al lobby de servicio. El guardia seguía allí, pero ahora la miró directamente, con una expresión de sorpresa y algo parecido al miedo. «¿Cómo salió usted?», preguntó. «El ascensor de carga lleva horas descompuesto». Camila no respondió. Salió a la calle, agarró su bicicleta y se fue pedaleando como si la persiguiera el demonio. Al día siguiente, intentó contactar a la app para reportar lo sucedido. El pedido había desaparecido de su historial. El número de cliente no existía. Investigó sobre el edificio Ayón. En foros de arquitectura y ocultismo urbanos, encontró menciones a un piso fantasma. El edificio, según los planos originales, solo tenía 40 pisos. Pero en algunas leyendas, se hablaba de un piso 41, un espacio intersticial diseñado por el arquitecto original, un hombre obsesionado con la geometría sagrada y lo sobrenatural. Para contener influencias negativas, según otras versiones, para realizar rituales.
La señora Silvana, según un comentario antiguo, no era una residente, sino una custodia. Una entidad o persona encargada de mantener activo el sello del piso 41, usando mensajeros desprevenidos como partículas de un circuito energético. Camila dejó de repartir. Usó sus ahorros para pagar la universidad. Pero a veces, cuando pasa frente a rascacielos modernos, mira hacia las ventanas más altas y se pregunta cuántos de esos edificios, bajo su fachada de vidrio y acero, esconden pisos que no figuran en los planos. Custodiados por inquilinos que no son humanos, y que esperan, pacientemente, la próxima repartidora despistada y necesitada de dinero, para usarla como llave en una cerradura que mantiene cerrada algo que nunca debería ver la luz de la luna, ni siquiera desde el piso 4001. En la extensa y a veces desolada red de carreteras que conectan las ciudades del norte árido, trabajar como conductor de una app de viajes era una lotería. Podías llevar turistas a playas o terminar en medio de la nada con un pasajero de mirada vacía. Para Javier, un hombre tranquilo que había dejado la minería por el volante, cada viaje era una incógnita. Conocía las rutas, los paradores solitarios, las historias de desapariciones. Pero nada lo preparó para el viaje que comenzó en un pueblo fantasma a las afueras de una zona de extracción de sal, cuando recogió a un pasajero que no aparecía en su app, pero cuyo destino lo llevaría al corazón de una leyenda viva y hambrienta. Era cerca de la medianoche. Javier estaba estacionado en la única plaza iluminada de un pueblo casi abandonado, esperando que surgiera un viaje de regreso a la ciudad. La app sonó, un viaje inmediato, destino, cruce de la Cruz del Sur, KM 78 de la Ruta del Desierto. Un punto remoto en una carretera secundaria que se adentraba en las pampas salitreras. No había nombre de pasajero, solo las iniciales LV. La tarifa era alta, pero la zona era peligrosa, caminos sinuosos, sin cobertura, y leyendas de aparecidos que hacían autostop. Javier, sin embargo, necesitaba el dinero. ¿Aceptó? Minutos después, una figura apareció en el borde de la luz de una farola. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro antiguo y un sombrero de fieltro también negro. Cargaba una maleta de cuero vieja. Se acercó al auto, asintió sin decir palabra y subió al asiento trasero. Javier saludó, el hombre solo murmuró siga, por favor en un español perfecto pero con un acento indefinible. Al arrancar, Javier notó dos cosas: el auto no registraba el peso del pasajero en el sistema de suspensión, como si estuviera vacío, y un frío penetrante empezó a extenderse desde la parte trasera, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. El viaje transcurrió en silencio. El pasajero, LV, miraba fijamente por la ventana, inmóvil. Javier intentó hacer conversación, sin éxito. Al pasar por un tramo especialmente oscuro, los faros del auto iluminaron brevemente a una persona parada al borde de la carretera, haciendo señas. Era una mujer con un vestido blanco y largo, empapado, con el pelo pegado al rostro. Javier redujo la velocidad por instinto, pero su pasajero habló por primera vez con fuerza: no pare. Nunca para aquí. Su voz era ahora grave, autoritaria. Javier aceleró, pasando de largo. Por el espejo retrovisor, vio que la mujer no lo seguía con la mirada. Estaba mirando fijo a LV, con una expresión de odio puro. Luego, la oscuridad la tragó. La tensión creció. El frío era ahora casi glacial. El indicador de combustible, que tenía medio tanque, comenzó a bajar de manera alarmante, como si el auto estuviera consumiendo a un ritmo imposible. Y el camino no coincidía con el GPS. Según el mapa, debían haber llegado al cruce hacía 10 minutos, pero seguían en una recta interminable flanqueada por matorrales secos y cerros negros. Disculpe, señor, dijo Javier, la voz quebrada. El GPS dice que hemos pasado el cruce. LV no se inmutó. Siga. Pronto verá la luz. Y la vio. A lo lejos, como un espejismo, aparecieron las luces de lo que parecía una gasolinera o un parador.
A medida que se acercaban, Javier distinguió una construcción baja de adobe, con un letrero oxidado que decía La Posta del Sur. Varios autos viejos, de modelos de los años 50 y 60, estaban estacionados afuera. La luz provenía de dentro, tenue y amarillenta. «Para aquí», ordenó LV. Javier lo hizo, aliviado de terminar el viaje. El hombre bajó, tomó su maleta, y antes de cerrar la puerta, se inclinó y miró a Javier directamente a los ojos. Sus ojos eran de un color ámbar oscuro, y en ellos, Javier creyó ver por un instante un reflejo que no era el suyo, sino el de un hombre con el rostro descompuesto por el terror. «Gracias por el viaje. Como pago, un consejo, no apagues el motor. No entres allí. Y cuando veas el espejo retrovisor vacío, regresa por donde viniste, sin mirar atrás. El camino te obedecerá ahora». Luego, cerró la puerta y caminó hacia la puerta de la posta, que se abrió sola, dejando escapar un chorro de luz más brillante y el sonido de una música de tango antigua y distorsionada. Javier, confundido y aterrado, siguió el primer consejo, mantuvo el motor en marcha. Miró el espejo retrovisor. En él, vio reflejada la figura de LV parada frente a la puerta de la posta. Pero alrededor de él, en la oscuridad, empezaron a aparecer otras figuras. Siluetas humanas, algunas desgarbadas, otras como sombras alargadas, saliendo de detrás de los autos viejos, acercándose a él no con hostilidad, sino con una lentitud ritual. LV alzó su maleta, y las figuras se detuvieron. Entonces, él entró en la posta, y la puerta se cerró. En ese instante, el espejo retrovisor mostró el asiento trasero, estaba vacío. Como si el pasajero nunca hubiera estado allí. Javier no esperó más. Pisó el acelerador y giró el volante para dar la vuelta. Al hacerlo, los faros iluminaron la fachada de la posta. En las ventanas, vio caras. Decenas de caras, apretadas contra el vidrio, mirándolo fijamente. No eran rostros vivos. Están pálidos, algunos desfigurados, con expresiones de anhelo infinito y desesperación. Y entre ellos, distinguió a la mujer del vestido blanco de la carretera, ahora sonriendo con una boca demasiado grande. El auto patinó en la tierra suelta y partió de vuelta por la carretera. Esta vez, el camino sí condujo al cruce señalado, y de ahí a la ruta principal. El indicador de combustible volvió a marcar medio tanque. Javier llegó a la ciudad al amanecer, temblando, con la sensación de frío aún en los huesos. Reportó el viaje como anomalía, pero, como en los otros casos, no había registro. La app no mostraba ningún viaje a esa hora. Días después, obsesionado, Javier buscó información sobre la Posta del Sur y LV. En un archivo de historias de camioneros, encontró una mención. La Posta del Sur era un lugar legendario en las rutas salitreras. En los años 40, era una parada real. Una noche, según la historia, un hombre rico y misterioso, llamado Lorenzo Vázquez, LV, llegó huyendo de algo con una maleta llena de dinero maldito oro robado de una iglesia donde había ocurrido una masacre. Los parroquianos, borrachos y codiciosos, lo asesinaron y tomaron el oro. Esa misma noche, un incendio consumió la posta con todos dentro. Desde entonces, en noches específicas, cuando ciertas constelaciones se alinean sobre el desierto, la posta reaparece. Y Lorenzo Vázquez, condenado a repetir su llegada, busca un conductor que lo lleve allí para negociar. No para vengarse, sino para ofrecer a los espíritus atrapados en la posta un nuevo inquilino a cambio de su propia liberación. El conductor desprevenido es el sacrificio potencial. El consejo de no apagar el motor era porque el auto en marcha representaba un umbral móvil, una burbuja de realidad viva que los muertos no podían traspasar fácilmente. Si hubiera apagado el motor, se habría vuelto parte del paisaje fantasma. Javier comprendió que no había transportado a un pasajero, sino a un pecador errante que usaba su auto como taxi entre el mundo de los vivos y su purgatorio personal, y que él había estado a un error de quedarse para siempre en ese limbo desértico, convertido en otra de las caras anhelantes en la ventana de la posta, esperando a que el próximo conductor curioso o necesitado apagara su motor.
Dejó de conducir de noche en rutas desoladas. Pero aún tiene pesadillas con el frío del asiento trasero y el sonido del tango distorsionado. Y cada vez que recoge a un pasajero silencioso en un lugar apartado, no puede evitar mirar el espejo retrovisor, preguntándose si esta vez el asiento estará realmente vacío o si llevará, sin saberlo, a otro Lorenzo Vázquez hacia su cita eterna con una deuda que solo se paga con almas perdidas en el desierto.